Hola, bendiciones a todos. En este día vamos a empezar un nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las serpientes y de los escorpiones. Es un tema muy interesante eh, que me gustaría abordar hoy para que podamos tener un entendimiento de lo que la palabra nos muestra acerca de las serpientes, acerca de los escorpiones, acerca de todas esas cosas en las cuales el Señor nos ha dicho que desde el principio la serpiente antigua estuvo, al final en el Apocalipsis todavía vemos una manera de serpiente también. Entonces, vamos a abordar el día de hoy en este estudio bíblico el tema de las serpientes y los escorpiones. Y para esto, inicialmente vamos a ir a Lucas, capítulo 17, capítulo 10, Lucas 10, 17 al 21. Lucas 10, 17 al 21. Dice así, lo voy a leer. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nadie podrá hacerles daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos, las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Entonces, en este texto vemos que Jesús le dice a los 70, a los que primero mandó, que Él les da autoridad sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Y hay algunas personas que han tomado este texto de manera muy literal, porque cuando un versículo se toma y se saca de contexto, se puede llegar a caer en un gran error o se puede llegar a tomar de una manera literal que no es a lo que el Señor se está refiriendo. Porque cuando los discípulos vienen, ellos lo que le están diciendo al Señor es que los demonios se les sujetaban en su nombre. Entonces, en ese orden de ideas, a lo que el Señor se estaba refiriendo no era directamente a la serpiente o directamente a los escorpiones, sino que estaba hablando acerca de Satanás y acerca de los demonios, porque inmediatamente que él hace referencia aquí, que el Señor hace referencia aquí de que Él sea autoridad para los serpientes y las escorpiones, dice también en el versículo anterior lo que pasó con Satanás. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A veces, a veces como vemos las cosas un poco literales, parece que el Señor hablará de una cosa y luego hablará de otra y se nos olvida de lo que estaba hablando antes, pero lo que el Señor está hablando aquí es directamente de Satanás y de sus secuaces, de los demonios que se rebelaron con él. Y esto vamos a ir un momentito a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 11. Voy a empezar a leer. El Señor está hablando aquí a un rey que es el rey de Tiro, pero de manera profética
se está refiriendo a Satanás, porque naturalmente el rey de Tiro no era un querubín protector. Entonces el Señor hace como esta explicación a través del rey de Tiro y nos revela lo que pasaba y lo que pasa y lo que pasará con Satanás. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre. Voy a ponerlo en Reina Valera. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, ahí nos estamos dando cuenta que no está hablando del rey de Tiro, lo físico del rey de Tiro, sino el poder que había atrás del rey de Tiro, que estaba influenciándolo para que actuara de la manera que actuaba. Este hombre era un hombre que estaba influenciado con un poder demoníaco. Y aquí el Señor le está hablando es a Satanás, que influencia a este rey. Le dice en Edén, versículo 13, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y de flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces, hasta ahí, vemos la descripción, podríamos decir, del mismo Hijo de Dios. Porque en el mismo Hijo de Dios, eh, bueno, Jesucristo no es creado como este querubín protector, ¿cierto? No quiero ahí confundirlos. Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad porque es de la misma esencia del Padre. Pero a este querubín protector se le describe con perfección, con sabiduría. Fue puesto en el monte de Dios y se le describe de una manera perfecta, ¿no? Y cuando yo leí este texto, me acordaba un poco de la descripción del Hijo de Dios, exceptuando el hecho de que el Hijo de Dios no fue creado, ¿no? Dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, vemos que inicialmente Dios crea a un querubín protector, pero un querubín protector ¿de qué? ¿Qué era lo que Satanás cuando era querubín protegía? Y entonces nos dice aquí, versículo 14, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y cuando se habla del monte de Dios,
Sabemos que se está hablando de la Torá. Sabemos que se está hablando de la ley de Dios. Sabemos que se está hablando de la ley que rige y protege el reino de Dios, porque finalmente un reino es protegido y la identidad de un reino es a través de sus leyes y su justicia. Entonces Dios prepara este querubín para que proteja la ley de Dios. Lo pone, dice aquí, en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es una representación de la ley de Dios. Recuerden que a Moisés se le dio la ley en el monte de Dios. Siempre que la Biblia habla del santo monte de Dios, se está hablando de la ley. Perfecto eras en todos tus caminos, versículo 15, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue la maldad que se halló en este querubín? Que su trabajo era proteger la ley. ¿Cuál fue la maldad que se halló en él? Dice que la multitud de sus contrataciones hizo que se levantara en contra de la ley que él tenía la función de guardar. Porque aquí dice, y pecaste. ¿Y qué es el pecado? Violación de la ley. Él tenía la responsabilidad, había sido diseñado y creado para que fuera puesto en el lugar más hermoso de todos, porque la gloria de la ley es eterna, para que cuidara la ley. Pero se rebeló en contra de la ley y eso hace que él peque. Se creyó más importante que Dios, se hizo a sí mismo más importante que Dios porque dijo, tengo muchas ocupaciones, tengo muchas contrataciones y se hace a sí mismo más grande que Dios y en esa arrogancia, este querubín protector de la Torá peca. Y entonces ahí, en una comparación muy respetuosa, porque obviamente no tiene comparación el Hijo de Dios con un querubín, pero en una comparación respetuosa, yo también puedo ver al Hijo de Dios, porque hay un salmo que dice que a ningún ángel se encontró perfecto. Por eso es que Dios preparó a su propio Hijo para ser enviado al mundo. Y miren lo que le pasó a este querubín protector, a Satanás, y es que a causa de la importancia y la dignidad que él tenía, porque era hermoso, porque era como lo describen aquí con piedras de piedras preciosísimas, que era muy importante, tenía muchas contrataciones, y a causa de esto, él se enaltece y peca en contra de lo que él tiene que proteger. Pero ¿qué hizo el Hijo de Dios? Entonces, Satanás quería ser igual a Dios por causa de la multitud de sus contrataciones. Se corrompió su corazón y quiere él mismo hacer su propio trono y sacar su propia gloria y que lo adoren a él y hacerse como a Dios. Eso es lo que buscó Satanás cuando era querubín protector y ahí fue donde pecó. Pero ¿qué hace el Hijo de Dios? Dice Filipenses, no halló ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte, obedeciendo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. A Satanás se le sube su puesto a la cabeza, se le sube sus contrataciones a la cabeza, su sabiduría, dice que tenía mucha sabiduría, mejor dicho, la manera como él era glorioso, y se le sube esto a la cabeza y dice, yo quiero tener la misma gloria de Dios, yo quiero eh, eh, quitarle la gloria que Dios me dio por esta función y hacer mis propias leyes, por así decirlo. Porque cuando ustedes han visto que
en el tiempo, en los años, vemos que Dios tiene sus leyes, pero el hombre, convencido por Satanás, como le pasó a Adán, como le pasó a la mujer, como le pasó a Eva, crea sus propias leyes. Y dice, Dios dice esto, pero no, eso no, ahora es esto, o eso ya pasó, o eso es de antaño, o eso ya no sirve, o eso es invento. Y el hombre siempre quiere hacer sus propias leyes, siempre quiere crear su propio monte, que ese fue lo que quiso hacer Satanás. Yo soy demasiado hermoso, yo soy demasiado esplendoroso, entonces voy arrebatarle la gloria a Dios, que es el dueño de la Torá, que es el dueño de la ley, que me ha puesto como querubín protector, y en ese momento, cuando no le da la gloria a Dios, cuando no es obediente hasta la eternidad, inmediatamente deja la gloria y cae. Pero el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no haya ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que para ser obediente, él aún se despoja de su dignidad de Dios. Y esto nos lleva a pensar en muchas cosas. Si este querubín protector fue diseñado en perfección, sabiduría, y a causa de su orgullo pecó, y él, conociendo toda esta gloria de Dios de manera cercana, profunda, se revela en contra de Dios, porque lo que nosotros conocemos de Dios de algún modo es a través de un espejo empañado. Pero este querubín protector, que conocía las cosas de Dios de manera profunda, peca contra Dios. Eso también nos tiene que hacer a nosotros temer, porque que la multitud de nuestro conocimiento, que la multitud de nuestra sabiduría, que la multitud de cosas que el Señor hace en nuestra vida, no haga que nosotros nos inflemos y queramos ser orgullosos y queramos ser altivos y nos creamos que somos, mejor dicho, sino que antes eso haga que nosotros nos humillemos más, que sirvamos. Por eso es que el Señor le dice a los discípulos, en esta tierra, los que quieren ser mayores son servidos, pero si ustedes quieren ser mayores, van a tener que servirse los unos a los otros, porque yo, siendo su maestro, siendo el Hijo de Dios, vine aquí a servirles a ustedes. ¿Cuánto más ustedes tienen que servirse los unos a los otros si quieren ser grandes en el reino de los cielos? Y es lo mismo que le pasa a Satanás. Y es lo mismo que Satanás ofrece. ¿No es cierto? Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, yo vi a Satanás. Cuando pasó todo esto, yo vi a Satanás. Dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué significa que yo te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran? ¿Qué era lo que hablábamos acerca del fuego? El fuego es una tipificación del juicio que devora a los que no permanecen en la Torá. Recuerden que la ley es una ley eterna que aplica en el universo, no solamente aplica al ser humano, sino que aplica a estos seres celestiales que tienen razón para escoger lo bueno o escoger lo malo, y Satanás escogió hacer lo malo. Entonces viene el fuego sobre Satanás, sobre este querubín protector, y como no se hallaron sus obras buenas, lo que hizo fue consumirlo. ¿Cuál es la tipificación de eso? Ya hay un juicio sobre Satanás cuando fue mandado a la tierra.
Ya el juicio que había sido proclamado sobre Satanás ya era una sentencia. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Va a llegar un momento en el que esa profecía se va a cumplir, que es lo que vemos nosotros en el Apocalipsis. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces el Señor se refiere a Satanás como las serpientes y los escorpiones. Y luego entra el Señor en un gozo del Espíritu en el texto que vemos de Lucas 10 y dice, Lucas 10:21 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en este texto? Que todo aquel que se humilla como un niño, que todo aquel que tiene un corazón simple y humilde como un niño, y no se hace a sí mismo sabio como Satanás, no se hace a sí mismo entendido, no se hace a sí mismo arrogante y orgulloso, va a ser capaz de tener esta potestad que fue prometida desde la antigüedad. El Señor entra en un gozo del Espíritu porque esta promesa se había dado desde la antigüedad y apenas hasta ese momento llegaba a su cumplimiento de esa promesa. Y Él entra en ese gozo del Espíritu increíble y lo vamos a ver en Génesis 3. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo del 13 al 15. Génesis 3, del 13 al 15, dice así. Entonces, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor le dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este era una profecía que había desde este momento, porque Satanás se revela en contra de Dios y es expulsado y es determinado para juicio. ¿Y qué hace él cuando es expulsado? Él va y deja su ideología por donde quiera que va. Va hasta el Edén. Tú te encontrabas en el Edén, lo que vimos en Ezequiel 28. ¿Quién se encontraba en el Edén? El querubín protector. ¿Cuál querubín protector? Lo que vemos en la Biblia y se nos muestra siempre como serpientes, como escorpiones, como dragones, como ranas. Todo eso es una manera de la Biblia hablar de Satanás y todo su ejército que se rebeló con él. Entonces le dices, tú querubín protector, estabas en Edén y te corrompiste. Entonces fuiste y llevaste tu manera, tu rebelión. Con tu rebelión fuiste y engañaste al ser humano para que comprara tu rebelión e hiciera lo mismo que haces tú. ¿De qué manera la serpiente engañó a la mujer? Si ustedes comen si Dios no les permite comer de este fruto, es porque sabe que cuando ustedes coman de este fruto serán igual a Él. ¿Ustedes quieren ser igual a Dios? ¿Quieren tener más sabiduría? Coman de este fruto, si quieren ser igual a Dios.
Ese ha sido el deseo de la serpiente, ese ha sido el deseo del diablo y esa ha sido la ideología que le vendió al ser humano desde antaño, desde la antigüedad. Y el Señor aquí da una promesa y le dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y de esto habla Pablo, Pablo dice, no dice sus simientes como si fueran muchas, sino la simiente siendo una sola, el Mesías. A través del Mesías, nosotros tenemos la potestad de lo que dice aquí, de aplastarle la cabeza. ¿Por qué? Porque al nosotros encontrarnos con el Mesías borra nuestro pecado a través de su sacrificio en la muerte y nosotros empezamos una nueva vida para hacer las obras que él ya había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, que es la Torá, con una conciencia limpia. Entonces, como ya no estamos bajo la posesión o ya la serpiente no tiene autoridad sobre nosotros porque Cristo murió por nosotros y nosotros vivimos en justicia, ya la serpiente no tendrá la autoridad de mordernos el talón, que es lo que ha hecho con toda la humanidad caída, matarle y morderle en el talón. Pero a través de Cristo, nosotros tenemos la autoridad para coger a Satanás y aplastarle la cabeza. Pero no es a través de hacer parafernalias, shows, sino que es a través de rebelarnos en contra de su ideología y apegarnos a la ideología de Dios. Porque ¿qué es lo que qué es lo que siempre ha querido la serpiente? ¿Qué es lo que siempre ha hecho la serpiente desde la antigüedad? ¿Qué es lo que siempre ha querido la serpiente de la antigüedad? Mirar el trono, mirar el monte de Dios, que es la Torá, y cambiarlo a su amaño para darse gloria a sí mismo. Cambiar a su amaño el monte de Dios, que es la Torá, para darse gloria a sí mismo. Y lo vamos a ver en Lucas 4, del 1 al 13. Es por eso, es por eso que el Señor entra en este gozo del Espíritu Santo y empieza por el Espíritu a hablar, Padre, gracias, gracias, porque estas cosas, dice aquí, las escondiste de los sabios y de los instruidos, de los que se exaltan a sí mismos, de los que se hacen a sí mismos sabios, de lo que se hacen a sí mismos instruidos, de lo que se aferran a sí mismo, de lo que les da gloria a ellos, para revelárselas a todos los sencillos, a todos los humildes, a todos los que tienen un corazón puro para acercarse a ti, que se hacen como un niño. Gracias, porque este es el momento en que se empiece a revelar estas cosas. Yo vi a Satanás caer, Satanás está vencido. Yo vi a Satanás caer y a ustedes les he dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones, como desde la antigüedad se ha establecido. Que ustedes vayan y les ayuden a todos aquellos que han estado azotados por el diablo, les ayuden a que estén en libertad, porque ustedes mismos tienen autoridad para rescatar a esas personas que están oprimidas por el diablo, sacarlas de allí, arrebatárselas y darles libertad en el nombre de Jesús, a través de la simiente. Ustedes tienen esa autoridad. Y Satanás siempre va a estar allí, pero ustedes tienen esa autoridad, no solamente sobre quienes a ustedes vayan y les prediquen y los demonios se les sujeten, para que las personas sean libres de poder vivir conforme a la justicia de Dios, sino para ustedes mismos poder vivir libres
del influjo de la serpiente y los escorpiones. Esa es la autoridad que se nos ha dado a nosotros como iglesia. Y es que el pecado hace que el influjo de Satanás permanezca sobre nosotros. Es necesario que cuando nosotros somos libres del influjo de Satanás, podamos tener un genuino arrepentimiento para que otra vez Satanás no tenga autoridad sobre nosotros. Porque lo que le da la autoridad legal a él sobre nosotros es cuando nosotros seguimos y seguimos y seguimos practicando el pecado. No nos alejamos del pecado, no nos arrepentimos de manera genuina, y Satanás tiene una autoridad legal sobre nosotros de morder el talón del hombre. Pero si en verdad en nosotros hay un genuino arrepentimiento, todo lo que haga Satanás en contra de nuestra familia, en contra de nuestra vida, no nos va a hacer daño. Todo se va a tornar para gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Y lo podemos ver aquí, en el ejemplo que el Señor nos dio. En Lucas 10, en Lucas 4, del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13, dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, llega Satanás a la vida del Mesías en medio del desierto y quiere que él sea orgulloso y quiere que él busque su propia gloria y quiere que él se exalte a sí mismo. Le toca la parte del orgullo, le toca la parte de la autoexaltación, le toca la parte de su propia gloria, que es la razón por la cual Satanás cayó. Él fue diseñado para proteger la ley de Dios y para darle la gloria al dueño de la ley, pero se enalteció por la multitud de sus contrataciones y dijo, la gloria sea para mí. Y fue y también le dijo al hombre, ¿quieres ser igual a Dios? Que la gloria también sea para ti. Dios no quiere que la gloria sea para ti. ¿Quieres ser igual a Dios? Y entonces va donde Jesús y también le toca, como Jesús estaba encarnado, él fue tentado. Le toca la parte del orgullo. Tú sí en verdad eres el Hijo de Dios, pues compruébamelo. Eso sí es cierto. ¿Y qué es lo que primero uno hace cuando uno busca su propia exaltación? Ah, pues yo te lo voy a comprobar. Pero ¿qué hizo Jesús? No, yo no te tengo que comprobar nada. Yo me voy a humillar delante de Dios y lo que te va a decir si yo soy hijo de Dios o no van a ser mis frutos. Va a ser mi obediencia y mi sujeción a Dios. Yo aquí no necesito hacer 5 milagros, yo aquí no necesito volar. Yo para comprobar que soy hijo de Dios me voy a sujetar a la palabra de Dios. Y si no está escrito, no vengas a decirme que yo tengo que comprobar nada, porque yo no busco mi propia gloria, yo busco la gloria del que me envió. Eso fue lo que le contestó Jesús. Palabras más, palabras menos. Seguimos leyendo. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué es lo que busca Satanás? Le dice versículo 6, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo,
te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Qué es lo que busca Satanás? ¿Qué es lo que buscó Satanás con Jesús? Que Jesús, como él hizo, dejara la gloria que Dios le había dado, que era a través de la humillación y la autonegación, para que él mismo se diera su propia gloria y brillara con luz propia. Y Jesús dijo, mi gloria me la tiene que dar el Padre. Glorifícame tú con la gloria que yo tenía desde la fundación del mundo. Tú glorifícame. Yo no me voy a glorificar a mí mismo. Y se da testimonio de que el Hijo de Dios se humilló y fue obediente. Esa era la gloria del Hijo de Dios. Por eso es que se le ha dado el nombre más alto sobre todos los nombres. Por eso es que se le ha hecho Señor de todo. Por eso es que se le ha hecho Dios sobre todas las cosas, excepto sobre el Padre, al que le fue sujetado todo. Por eso es que se le ha dado el más alto honor, porque se humilló para ser obediente hasta lo sumo, hasta la muerte. En cambio, Satanás dice, no, 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 tú no tienes que sufrir. El Señor te quiere dar exaltación a ti. Tú no tienes que pasar por pruebas. Exáltate a ti mismo. Qué vergüenza pasar por pruebas. Qué vergüenza pasar por momentos difíciles. Si el Señor lo único que quiere es que tú tengas gloria, gloria y gloria. Y entonces, para no pasar por pruebas, vendemos nuestros principios, vendemos la obediencia a la palabra de Dios y le compramos la ideología al diablo para glorificar el nombre de Dios. Lo que nosotros no queremos es que nosotros mismos seamos humillados. Eso es lo que no queremos. Pero, ¿cuál es la actitud del verdadero creyente? La actitud que nos enseñó el Hijo de Dios. Si tengo que pasar hambre, paso. Si tengo que pasar pruebas, paso. Pero no voy a vender mis principios. No voy a vender lo que dice en la palabra de Dios simplemente por no pasarla mal. Porque al final, si tengo que pasarla mal, es porque la voluntad de Dios así lo quiere y a la postre Dios se glorificará en medio de esto. ¿Cómo? No sé, pero yo voy a ser obediente. Así la tenga que pasar mal por ser obediente. Pero Satanás le decía a Jesús, ¿tienes hambre? ¿Cómo así que el Hijo de Dios tiene hambre? ¿Será que tú sí eres hijo de Dios? Pues demuéstramelo. ¿Quieres tener todos los reinos a tus pies? Yo te los puedo dar y te los doy ya. No tienes que esperarte. ¿Para qué te vas a esperar? ¿Para qué vas a morir? Eso es una cosa muy dura que tienes que pasar. Vas a tener que sufrir en esta carne, vas a tener que padecer porque la gente no te cree, la gente te va a odiar. No, más rápido, yo te los doy, aquí están. ¿Y qué es lo que podría decir otra persona? Ay, sí, Dios a mí me quiere dar todos los reinos de la tierra, porque esa era la finalidad de Dios. Jesús está sobre todo. Jesús es Señor de todo. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa era la finalidad que tenía Dios para Jesús, pero no de la manera como Satanás se lo pone. Inmediato, sin sufrimiento, el camino corto. Gloria, gloria a sí mismo. No, la manera de Dios era glorificando el nombre del Padre, aprendiendo obediencia, ser fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego vendría que Dios, como Dios tiene un propósito que son eternos, vendría el propósito de Dios, que es salvarnos a nosotros, y Él también se le darían todos los reinos y sería rey y su reino no tiene fin. Entonces Jesús le contestó, versículo 8, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Versículo 9, el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está,
ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostengan en tus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor su Dios, replicó Jesús. O sea, ¿qué es lo que Satanás le estaba diciendo? Ah, pues si está escrito, láncese. ¿Usted quiere que se cumpla lo que dice esta palabra de que a sus ángeles manda cerca de ti? Entonces vaya y y haga algo para que esa palabra se cumpla. Y no, la palabra de Dios no se cumple porque nosotros hagamos o no hagamos algo. Se cumple en el momento que Dios tiene predeterminado. Muchas veces a Jesús lo estaban buscando para matarlo y le decían, ay, no vaya a Jerusalén porque lo están buscando para matarlo. Y finalmente en ese momento no lo mataban porque decía que no había llegado su tiempo. Jesús sabía que no había llegado su tiempo y no lo cogían para apedrearlo, no lo cogían para matarlo. En ese momento no había llegado el momento de cumplirse la profecía. ¿Qué tal donde Jesús se hubiera puesto a hacer cosas para que lo matara, o sea, a tentarlos, como a, ¿cómo se dice? A, a crear más desidia, como hacer que lo mataran para que la profecía se cumpliera en su tiempo y decir y hacer cosas para provocarlos más. Esa es la palabra, provocarlos, para generarles provocación. Pero cuando él sabía que había llegado el momento que el Padre tenía, se preparó para que se cumpliera la profecía en él. No era en el tiempo de Jesús, porque Jesús no buscaba su propia gloria. Jesús no buscaba decir sus propias cosas. Jesús no buscaba ser el más de los mases, como dice el dicho. Válgame la manera incorrecta de decirlo, más de los mases. Pero Jesús no quería ser sobre nadie. Jesús quería humillarse, glorificar al Padre, restaurar la Torá, cuidar del monte de Dios que le había sido entregado a un querubín protector y que había hallado corrupción en él y había corrompido el mundo. Esa era la función del Hijo de Dios, cuidar la Torá y ser obediente hasta la muerte. Entonces, después de que el diablo ya agota todas las cosas que él le ha dicho, dice versículo 13, así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces, algunos de pronto podrían pensar, ay, pero ¿por qué tenía que Jesús ser tentado varias veces? Es que esto tenía que ser así porque estaba de manera profética. Vamos a Deuteronomio 8. Esta primera vez que Jesús, digamos, bueno, no la primera vez, en esta ocasión de que Jesús fue tentado era importante y por eso quedó consignada, porque era un cumplimiento profético que tenía que hacerse. Pero de la misma manera como nuestro maestro lo hizo, vamos a ver por qué nosotros también tenemos que estar dispuestos a pasar por la misma situación. Deuteronomio 8 dice, bueno, aquí, digamos, Moisés está instando al pueblo a que haga lo que tiene que hacer y, y les está recordando lo que pasó en el desierto, lo que tuvieron que pasar por todo el tiempo en el desierto. Recuerden que antes de ellos entrar en el desierto, ¿dónde estaban? En Egipto. Ellos hacen Pascua, salen del desierto y salen al desierto, perdón, salen de Egipto al desierto y cruzan el Mar Rojo. Eso veíamos en días pasados que habla acerca del bautismo. Cuando ellos pasan el Mar Rojo, ellos son bautizados y se les da la ley de Dios en el monte de Dios, en el monte Sinai. Y entonces aquí Moisés va a hacer como un resumen de todas estas cosas. Voy a leer todo el capítulo 8. Dice,
Versículo 1, cumple fielmente todos los mandamientos que yo te mando. O sea, en este momento, Moisés era el encargado de ser el protector de la ley. Él tenía que impartir justicia y proteger la ley. Para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que él juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto. Entonces, fueron bautizados y Dios era quien los guiaba por el desierto. Lo mismo que pasa con Jesús. Fueron bautizados, les es dado el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios sea el que los guíe por el desierto. Lo mismo que Jesús. Él es bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él y sale una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, para que se dé testimonio de que Él no se está bautizando porque ha cometido pecado, sino que se está bautizando para cumplir toda justicia. El Espíritu Santo viene sobre Jesús y después de que viene el Espíritu Santo, lo lleva al desierto. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se bautiza en el Mar Rojo, se le es entregada la ley y es llevado al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo al desierto y Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para llegar a la tierra prometida en 40 días. Lo que pasa es que como ellos hicieron un becerro y se fueron detrás de dioses ajenos que no conocieron, en los 40 días Dios se los transformó en 40 años. Pero Jesús no sucumbió a las tentaciones del desierto. Y vamos a seguir leyendo. Dice, el Señor te llevó por todo el camino del desierto, lo mismo que vemos en Lucas 4, y el Espíritu guiaba al Señor en el desierto. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Qué le pasó al Señor Jesús también en el desierto cuando el Espíritu Santo lo guiaba? Llegó Satanás de parte de Dios y lo puso a prueba para saber lo que había en el corazón del Hijo de Dios, si iba a guardar o no los mandamientos del Dios eterno. Te humilló, dice, y te hizo pasar por hambre. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Tenía hambre. Tenía una situación que es muy normal en cualquier ser humano, tenía una necesidad básica. En la psicología hablan como, no sé mucho de psicología, pero en este momento me acordé, hablan como la pirámide de las necesidades, en este momento no recuerdo muy bien cómo se llama, y en esta pirámide hay unas necesidades que son bien básicas, lo que una persona debe tener cubierto sí o sí, todas las personas deben tener cubiertas esas necesidades, y una de esas necesidades es el tema de la comida. Tuvo una necesidad muy básica, que fue el hambre. Y aquí dice, te humilló y te hizo pasar por hambre. El pueblo de Israel también tuvo hambre en el desierto, tuvo sed. Se quejaban de que no había agua, de que ya estaban cansados de comer maná, que querían comer carne, de que estaban cansados de esto, de que estaban cansados de lo otro, para que nos trajiste aquí a morir, mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado en Egipto y todas esas cosas. Pero ¿quién les hizo pasar por hambre al pueblo de Israel? Dios. ¿Para qué? Para saber qué había en su corazón. Si en medio de la primera prueba iban a renegar de él o si se iban a quedar firmes en la salvación con la que Dios los estaba salvando y a pesar de lo bueno o de lo malo que viniera en medio del desierto iban a glorificar su nombre. Ellos se quejaron. Ah, ¿para qué nos sacaste? Y muchas veces, y esa no debe ser la actitud de nosotros. Ay, pero ¿para qué me volví cristiano? Si de todas maneras estoy viviendo esta situación difícil. Pero ¿para qué, Señor, querías que yo hiciera este mandamiento que me pediste? Si después de hacer este mandamiento, mira todas las cosas que me han pasado malas. ¿Para qué? ¿Para qué yo hice tu voluntad? Si mira todo lo que me ha pasado malo, se supone que lo que me tiene que pasar es bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano
en su imagen caída, el ser humano busca la autopromoción, busca todo así, busca la autoexaltación, busca su gloria de manera rápida. Pero aunque pase hambre, aunque pase prueba, nuestra mirada tiene que ser en darle gloria al Padre, porque Él siempre va a estarnos probando, así como probó a su propio Hijo en medio del desierto, si habría de guardar o no sus mandamientos. Así Dios lo prueba a usted y me prueba a mí. Pero luego te alimentó con maná, o sea, la idea de Dios no era que se murieran de hambre, los hizo pasar hambrecita, los hizo pasar por calamidad para ver cómo se comportaban, pero no era dejarlos morir de hambre, porque Dios es un Padre bueno. Te alimentó con maná. ¿Maná qué es? Ellos ni siquiera tenían que arar la tierra para sacar maná. Ellos ni siquiera tenían que criar animales para comer maná. Ellos no tenían que hacer nada. Simplemente tenían que salir y recoger el maná. Y ese era el plan de Dios, que de manera sobrenatural Él los iba a sustentar, pero tenían que permanecer en su voluntad y en sus mandamientos. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó, y esto lo dice igual que el Señor lo está citando, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si el pan que yo tengo que comer, si si terminar este momento de aflicción en mi vida requiere que yo incumpla los mandamientos de Dios y que le compre la ideología a la serpiente, pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay que seguirle comprando la ideología a la serpiente, no hay que seguirle comprando lo que la serpiente nos dice. Mire, ¿y dónde está el Señor? Pues el Señor dijo que lo iba a sustentar, pero yo como que aquí estoy viendo que están pasando necesidad. ¿Y dónde está Dios? Entonces, mejor para que no pasen necesidad, vaya y haga este negocio torcido, haga este negocio malo para que no pasen necesidad. Vaya y venda, no sé, voy a inventarme algo. Coja esta máquina que usted no está usando, véndala, está mala esta máquina, pero véndala bien cara porque usted tiene necesidad y dígale a la persona que usted le está vendiendo la máquina que está buena, en perfectas condiciones. Cuando esa persona venga a reclamarle, usted dígale que usted le vendió eso bueno, que usted no sabía, que esa persona fue la que dañó eso y engáñela. ¿Por qué? Porque usted necesita la plata. Usted está pasando necesidades. Su bien, como usted está pasando hambre y necesidad, digamos un ejemplo bien extremo, su bien prima sobre la ley de Dios. Y ni Jesús hizo eso. No tendríamos por qué hacerlo nosotros, porque el Señor siempre nos está probando. ¿Qué vas a hacer aquí? Y si te quito esto, ahorita me adoras porque tienes todo. Y si te quito esto, y si, y si congelo esta parte por un tiempo, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a seguir confiando en mí? ¿Vas a renegar de mí? ¿Vas a dejar de cumplir mis mandamientos? Seguimos leyendo. Veamos el versículo 3. Con lo que, bueno, esa parte ya la leí. Versículo 4. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Versículo 5. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Es necesario que nosotros podamos ser disciplinados, podamos adquirir una disciplina en nuestra vida para que nos acostumbremos en el ejercicio de la voluntad de Dios a hacer el bien, a escoger lo bueno.
Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y témelo y sigue sus caminos, versículo 7. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes y de aguas con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras, granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿Fue verdad esto? ¿O Dios los estaba engañando para chantajearlos y que ellos no se rebelaran? Esto que Dios les estaba prometiendo fue verdad. Así era la tierra a la que ellos entraron. Lo que Dios nos está prometiendo ahora acerca de la salvación, entonces es mentira. Todavía no lo vemos, pero como Josué y como Caleb, sabemos que la tierra que Dios tiene preparada para los que le aman es una tierra buena, abundante, donde tendremos paz, una tierra llena de justicia, donde Jesucristo gobernará, una tierra buena. Sabemos como Josué y Caleb que tenemos la plena confianza que si Dios lo dijo, para allá vamos. Y que si en este momento estamos pasando dificultades por hacer la voluntad de Dios, estamos pasando persecución, estamos pasando necesidad, como dijo Pablo, aunque estemos pasando hambre y estemos pasando persecución, Dios pues suplirá todo lo que me falta. Conforme a su medida, conforme a su voluntad, conforme a su gloria, he aprendido a vivir con mucho y he aprendido a vivir con nada, le decía Pablo a los filipenses. ¿Por qué? Porque indiferentemente de lo que nosotros tengamos en medio de este desierto, en medio de esta tierra, Dios nos ha prometido algo eterno, que no podemos negociar como lo hizo la serpiente desde el inicio. No podemos buscar nuestra propia gloria, nuestra autoexaltación, nuestra propia promoción, que los demás nos vean y nos alaben, como sabe, como Dios le ha dado tantas cosas. No, si eso pasa, gloria a Dios, pero que todo sea para qué, para el servicio. Si Dios a usted le da más, entre más le dé, humíllese más, que sea más para servicio. Si Dios le da cosas materiales, humille esas cosas, que sean para el servicio. Si Dios le da inteligencia, conocimiento, si Dios le da muchas cosas, humille esas cosas y que todo sea para glorificarlo a Él y para el servicio de Él, porque Satanás siempre buscó la autopromoción y eso fue lo que le vendió al hombre. Versículo 10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto aquí era antes de que ellos entraran, ya estaban a puertas. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, se hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Es decir, ¿qué posee un esclavo? Nada. Los esclavos no tienen ningún tipo ni de derecho, ni de herencia, ni de posesión. Pero Dios los rescató de Egipto, los limpió, los restauró, les dio sus leyes, los rescató haciendo que ellos dejaran de ser esclavos para darles posesiones y heredades. Les dio
una dignidad que ellos no hubieran tenido por sus propias fuerzas. Entonces, ustedes no se olviden que eran ustedes, no fue su mano, no fue sus fuerzas, ustedes no tenían nada, ustedes no eran dignos de nada, ustedes eran unos simples esclavos. Pero cuando ustedes pasen toda la prueba y vayan a entrar a la tierra que Dios les ha prometido, ya ustedes van a dejar de estar en calidad de esclavos, ahora van a ser señores. Ustedes son los que van a tener esclavos, pero eso no es por su propia cuenta, sino porque el Señor su Dios se los da, porque ustedes guardan sus mandamientos. Esta era la promesa que el Señor les daba al pueblo de Israel en esta sombra. Nosotros ahora lo entendemos en la gloriosa imagen cuando estemos delante de Él. Seguimos leyendo, versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Para los que dicen, es que no hay cielo y no hay infierno. Esta tierra es el infierno. Claro, esta tierra está llena de pecado, de infracción de la ley. Lo que veíamos, la sangre clama por justicia y la tierra clama por justicia y por sangre, porque este mundo se ha pervertido. Y muchas veces las cosas que nosotros tenemos que pasar en este mundo son horribles, dolorosas, las tragedias, las cosas que tenemos que pasar, porque así es el desierto. Pero dice aquí, el Señor te guió por el vasto y horrible desierto, que fue lo que hizo con Jesús. Pero Jesús no tuvo que estar 40 años en el desierto porque él sí fue hijo obediente. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. ¿Qué le salió a Jesús en medio del desierto? Serpientes venenosas y escorpiones que lo tentaron para hacerlo malo. Y así a usted y a mí, todo el tiempo nos van a salir serpientes venenosas y escorpiones para tentarnos a hacer lo malo delante de Dios, para hacer que nosotros vendamos la gloria de Dios por nuestra propia gloria, para sustituir la ley de Dios en nuestra vida por la propia, que fue lo que finalmente hizo Satanás. Nos van a salir y nos salen. Y esa es nuestra lucha en medio de este vasto desierto. Pero en medio del vasto desierto, el Espíritu nos guía. Y te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a pruebas para que a fin de cuentas te fuera bien. O creo que la Reina Valera dice para a la postre hacerte bien. O sea que este tiempo de humillación que nosotros vivimos en esta tierra, este tiempo donde todo este tiempo nuestro, que es esta vida, donde todo el tiempo tenemos que decir, yo pienso, yo opino, a mí me parece, y empezar a humillar eso. No, no es como yo pienso. No, no es como yo creo. No, no es como yo opino. No, no es lo que a mí me parece. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ah, si eso es lo que dice la palabra de Dios, si yo pienso otra cosa, me humillo. Ah, si yo quiero convertir estas piedras en pan, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Que las convierta en pan? No, dice que no solo de pan vivirá el hombre. Ah, si yo quiero tener gloria y quiero tener fama y quiero ser reconocido, no, no voy a vender mis principios por mi autopromoción, por mi gloria. La palabra del Señor dice, solamente a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Quiero hacer esto, pero el Señor me está probando en medio de esto. Tengo una solución pronta que no va conforme a la palabra de Dios, entonces me humillo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Prefiero vivir la prueba, prefiero vivir el momento difícil, pero que Él sea glorificado. Como dice Mateo 5, vamos a Mateo 5,
Mateo 5, 14, dice así: ustedes son la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes hacen y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es nuestra luz? Las buenas obras que la gente ve que nosotros hacemos. Satanás lo que siempre nos vende a nosotros es que si la gente nos ve fracasados o si la gente nos ve teniendo necesidad, va a decir, uy, no, ¿cómo el Dios de esa persona va a permitir que haga eso? Pero esas son las obras de Satanás. La autopromoción pronta, la autoexaltación, la autoglorificación, esas son las obras de Satanás que muchas veces la gente como que las ve. Pero ¿cuál es la gloria de Dios que va a quedar para siempre? Que si tengo que pasar la prueba, porque la salida de la prueba es no hacer la voluntad de Dios, yo paso la prueba. Y a la postre, cuando la gente vea mi fruto, va a decir, esa persona verdaderamente conoce a Dios. Yo quiero conocer al Dios que esta persona sigue porque esta persona es justa. Esas son las obras que el Señor está hablando aquí. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La ley. Seguimos leyendo. Porque el Señor está hablando de buenas obras, que es la ley. Por eso Él sigue hablando de la ley. No piensen que he venido a anular la ley. Que la gente vea sus buenas obras, porque yo no vine a anular la ley. La gente tiene que ver las buenas obras en ustedes para que glorifiquen al Padre, que la gloria no se las lleve a ustedes, que ustedes no sean los que tengan la gloria, la autoproclamación, no, es la gloria del Padre. Yo no he venido a anular la ley. Hagan las obras de la ley para que la gente cuando los vea actuando en justicia a ustedes, glorifique a Dios. O los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, ¿de qué manera esta palabra se hace vida en nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos huir de tener autoridad para aullar serpientes y escorpiones? Sujetándonos a la ley de Dios. ¿De qué manera nosotros tenemos el poder de hollar serpientes y escorpiones y llevar libertad a otras personas eh, que están bajo el influjo de Satanás? Sujetándonos a la voluntad de Dios, sujetándonos a la palabra del Señor. Esa es la clave, porque todos estamos en medio del desierto y miren, los serpientes y los escorpiones hay así en medio de este desierto. Satanás siempre está allí acechando, si aún fue y acechó al mismo Hijo de Dios, si aún fue y le puso la cascarita al mismo Hijo de Dios, ¿cuánto más a nosotros simples mortales? Nos va a venir a poner la cáscara para que nosotros no heredemos la salvación ni la vida eterna. Pero se nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero se nos ha dado la autoridad de que a través de la simiente de la mujer nosotros podamos pisotear la cabeza del diablo y nada malo nos pueda pasar. Como decía ese versículo, el que leíamos al inicio, aquí en Lucas 10. Volvamos a Lucas 10. Lucas 10, 17 al 21. Aquí lo tengo escrito, pero lo voy a buscar aquí. Lucas
10, del 17 al 21, dice así. Vamos a releerlo. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. O sea, Satanás ya está vencido, como leíamos en Ezequiel. Satanás ya tiene un juicio y los demonios se le sujetan a ustedes en el nombre de Jesús por la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, y a través nosotros de la simiente de la mujer, que es a través de Jesús, nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, porque Satanás ya está vencido, él ya tiene un juicio. Sí, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. ¿Cuál es el poder que el enemigo tiene sobre la humanidad? Que adopte su propia ideología para ir a la perdición. Y a nosotros se nos ha dado el poder de vencer al poder del enemigo. Ese es el poder que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Nada les podrá hacer daño. Estamos en medio del desierto de manera espiritual y hay muchas serpientes y hay muchas escorpiones, pero el Señor nos ha dado el poder para que cuando nos quieran morder, no muramos, porque nosotros no nos glorificamos a nosotros mismos, sino que andamos en verdad. Y por eso es que les dice Jesús: sin embargo, ya Satanás tiene un juicio. Yo lo vi caer del cielo. Por eso, sin embargo, no se alegren de que puedan someter espíritus. Eso ya se sabe, Satanás ya está vencido. La alegría de ustedes debe ser en que sus nombres están escritos en el cielo. Esa debe ser su alegría. De eso es lo que ustedes deben estar seguros, de que su nombre está escrito en el cielo, está escrito en el libro de Dios, que era lo que le decía el Señor a Moisés, lo que le decía Moisés al Señor: no los borres de tu libro. Y si es así, bórrame a mí también con ellos. Y el Señor le dice: yo borraré de mi libro a todo aquel que peque contra mí. No, no, no preparé ese versículo, pero lo voy a buscar. Éxodo 32, 33. Vamos a ver. Éxodo 32, dice versículo 31. Y volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Ellos acababan de ser bautizados e iban a pasar 40 días en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida. Pero en medio de todo eso, ellos pecan. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo Jesús? Sin embargo, te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame de tu libro que has escrito. Versículo 33, el Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. ¿Quiénes son los que Dios va a borrar de su libro? A quienes pequen contra él. Es por eso, era por eso fundamental que Dios enviara a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque todos habíamos pecado contra Él, todos estábamos borrados de su libro, pero a través de su Hijo nosotros encontramos justificación, se nos da una nueva vida, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo para poder hacer obras de justicia y no ser borrados de su libro. Entonces, que se nos dé autoridad sobre los serpientes y las escorpiones no debe ser nuestra alegría ni nuestra gloria. La gloria nuestra debe ser que nuestros nombres estén escritos en el cielo, en el libro que el Señor ha escrito para los que cumplen sus mandamientos. Porque, ¿qué es el pecado?
¿Qué es lo que dice Primera de Juan 3:4? El pecado es violación de la ley. Y el Señor se lo está diciendo aquí a Moisés. Moisés, como Dios le había revelado muchos secretos en el monte, él sabía que el Señor tenía este libro, este pacto que le había entregado al pueblo. Te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió, solo borraré de mi libro a aquel que haya pecado contra mí. Entonces el Señor Jesús está rememorando esto y les dice, su alegría, su gozo, su satisfacción, su gloria debe ser que hagan la voluntad de mi Padre para que sus nombres estén escritos en el cielo. Esa debe ser nuestra gloria. Y en medio de este mundo tan perverso y en medio de este mundo lleno de tantas tentaciones y en medio de este mundo lleno de tanta impiedad, donde parece que a la iglesia se nos forza a entrar en la ideología del mundo, se nos quiere forzar a hacer lo malo delante de Dios para agradar a todos, para que todos nos quieran, para que darnos a nosotros autogloria y autoproclamación y que todo el mundo piense que nosotros somos muy buenitos porque estamos de acuerdo con todo el mundo. Hay muchas serpientes, hay muchos escorpiones, hay muchos demonios detrás de eso. Como el mismo Señor lo dijo en la parte de Ezequiel que leíamos. No era el rey de Tiro el que lo estaba haciendo, era Satanás a través del rey de Tiro, porque el rey de Tiro se había sumergido en su autoproclamación, en su sabiduría tan excelsa que tenía, lo que no lo leímos, pero ahí está en ese versículo desde antes. Se creía mucha cosa y se sumergió en esta ideología de Satanás y Satanás lo controlaba así. En este mundo está regido por todos estos poderes satánicos y nosotros tenemos el poder que Cristo nos ha dado para vencerlo a través de su palabra, a través de permanecer en obediencia. Y tenemos también el poder de liberar a otras personas que están bajo el influjo del diablo en su nombre. Amén. Bueno, qué bendición poderles tener aquí hasta este punto, que nos hayan acompañado en este estudio bíblico. Nos veremos para el próximo. Muchas bendiciones.